Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Un martes que es día 25 de agosto. En este día la Iglesia celebra las memorias de dos santos, la de San Luis, rey de Francia, y la de San José de Calasanz, sacerdote fundador de las escuelas pías. Luis fue rey de Francia con el título de Luis IX y nació en el año 1214. En Poissy, cerca de Francia. Era hijo del rey Luis VIII de Francia y de Blanca de Castilla, hija de Alfonso VI de Castilla. Fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de Poissy y él siempre consideró este nacimiento para Cristo en la iglesia de Poissy algo fundamental, la mayor dignidad que tenía, la de ser hijo de Dios. A la muerte de su padre él tenía solo 12 años y fue coronado, consagrado en la catedral de Reims en 1226. Su madre, Blanca de Castilla, ejerció la regencia. Y al mismo tiempo que gobernaba el poderoso reino, le enseñaba a su hijo a amar a Dios sobre todas las cosas, a temer el pecado por encima de cualquier otro mal o daño. Se casó Luis con Margarita de Provenza y tuvieron 11 hijos. Trató de dar a sus hijos la misma educación que él había recibido de su madre. A pesar de todas las obligaciones del gobierno, dedicaba mucho tiempo a la oración, participaba con mucha frecuencia en la Santa Misa y comulgaba, practicaba obras de caridad y también hacía penitencia. Atendía a los pobres, los recibía a veces en su propia mesa, visitaba enfermos, fundó hospitales para enfermos pobres, para peregrinos. Ejerció siempre la autoridad como un servicio que Dios le encomendaba en favor de sus súbditos, protegiendo a los débiles frente a los poderosos. Incluso permitía que los súbditos acudieran directamente a él cuando consideraban que habían sufrido una injusticia. Y para eso se sentaba en ocasiones bajo un gran roble en Vincennes, y escuchaba allí todas las quejas o reclamaciones que se le hacían. Acogió en Francia la reliquia de la corona de espinas de Jesús y otras reliquias de la Pasión, y para alojarlas construyó en París la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla, como un relicario de reliquias de la Pasión de Cristo. Emprendió 2 cruzadas en defensa de los cristianos de Oriente y para reconquistar los santos lugares. En la primera de ellas empezaron en Egipto, alcanzaron una gran victoria en Damieta, en el delta de Egipto, ciudad que conquistaron, pero luego sufrieron una gran derrota y él mismo fue hecho prisionero. Tuvo que pagar un cuantioso rescate y después de recobrada la libertad, no quiso volver inmediatamente, sino que se quedó 4 años en Tierra Santa,
fortificando las ciudades cristianas que todavía existían, atendiendo y cuidando a los peregrinos y procurando el rescate de los prisioneros. En el año 1270 emprendió una segunda cruzada. La expedición fue hacia Túnez, pero allí, sitiando Túnez, se declaró una epidemia entre los cruzados. Él mismo se contagió y murió allí un 25 de agosto de aquel año 1270. A su hijo le había dejado unas enseñanzas espirituales por escrito en las que le recomendaba amar al Señor sobre todas las cosas, huir del pecado, proteger a los pobres, buscar siempre la justicia, recibir siempre con buen ánimo tanto los bienes como las pruebas. San José de Calasanz, sin embargo, fue un aragonés nacido en 1557 en Peralta de la Sal, que hoy está en la provincia de Huesca. Era de una familia acomodada y recibió una excelente formación humana cristiana. Estudió filosofía, derecho, teología y fue ordenado sacerdote en 1583, a la edad de 26 años. Desempeñó distintos cargos pastorales y eclesiásticos, pero en 1592 marcha a Roma, seguramente para resolver algunos asuntos en la curia romana, pensando siempre regresar a la patria, pero Dios allí lo llamó para una misión nueva. Al recorrer algunos barrios pobres de la ciudad de Roma, y muy concretamente el Trastevere, quedó impresionado por la cantidad de niños abandonados que crecían sin educación en la calle, condenados a permanecer en la pobreza, en la marginación. Y pensando que aquellos niños no simplemente podían conformarse con recibir una limosna, sino que necesitaban una educación, decidió comenzar una obra educativa en la parroquia de Santa Dorotea, en el Trastevere. Fue en 1597 cuando funda aquella escuela que se considera la primera escuela gratuita y popular de Europa. Su lema fue piedad y letras, es decir, unir la fe y la cultura. Y la orden que él fundó, la orden de clérigos regulares pobres de la Madre de Dios, que se terminarían llamando popularmente escolapios, de las escuelas pías, fue su gran obra precisamente para apoyar esta escuela y las sucesivas que llegaron a tener la congregación. En sus últimos años tuvo que sufrir pruebas muy dolorosas, calumnias, incomprensiones, conflictos internos de la orden. Ya siendo muy anciano, con 90 años, vio como que la obra de su vida se deshacía y se arruinaba. Sin embargo, confió siempre en que Dios llevaría a término la obra que le había encargado realizar. Murió el 25 de agosto de 1648, hemos dicho con 90 años, y la orden fue, después de su muerte, restaurada y se extendió por numerosos países. Pues vamos ahora a escuchar el Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa de este martes. Es de San Mateo, capítulo 23, los versículos 23 al 26, que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera.
pues meditamos este texto en diálogo con nuestro Señor. Aquí invocamos diciéndole: Señor Jesús, hoy hemos escuchado unas palabras tuyas muy severas. No son palabras dirigidas a quienes se han alejado públicamente de Dios, a quienes niegan la fe o viven al margen de la religión, no. Tú diriges esas palabras a hombres piadosos, a conocedores de la ley, personas sumamente escrupulosas en el cumplimiento de sus obligaciones morales y que eran respetados por eso por todo el pueblo. Pero nosotros no podemos escuchar estas palabras simplemente como una acusación dirigida contra personas de otra época. No, Señor, tu palabra nos coloca a nosotros delante de tu mirada. También nosotros podemos hablar de Dios, enseñar su voluntad, cumplir nuestras prácticas religiosas y, sin embargo, conservar zonas del corazón que todavía no te pertenecen. Danos, Señor, la valentía de recibir tu advertencia, sin buscar excusas, sin pensar inmediatamente que se refieren a los demás. Repite, Señor, una expresión que nos sobrecoge. Un ay de vosotros. No es la maldición de alguien que disfruta condenando. No es el grito de rabia de alguien que ha perdido el dominio de sí mismo. Es el lamento dolorido de quien, como tú, ama y ve a la persona amada caminar hacia su propia ruina. Hay en tus palabras indignación ante la mentira, pero también tristeza por aquellos que han endurecido el corazón. Tú no desenmascaras la hipocresía para humillar al pecador, al hipócrita, sino para sacudirlo, para despertarlo antes de que sea demasiado tarde. Cuando nos corriges, Señor, lo haces porque todavía esperas algo de nosotros. Nos muestras la herida que tenemos porque quieres curarla. Si descubres nuestra oscuridad es porque deseas llenarla con tu luz. Nos hablas de aquellos que pagaban el diezmo de la menta, del anís y del comino. Eran meticulosos para separar la 10ª parte de unas plantas pequeñas que crecían en sus huertos, arrancar hojitas a la hierbabuena para pagar el diezmo, contar los granitos de anís. Era ridículo. Querían cumplir la ley hasta detalles insignificantes, Señor, y demostrar de esta manera, porque querían que esto se supiera, querían demostrar que nada escapaba a su exacta observancia de la ley. El problema no estaba en aquello, sino en haber convertido lo secundario en lo principal. También nosotros, Señor, a la distancia de siglos, podemos perdernos en pequeños cumplimientos y prácticas que tranquilizan nuestra conciencia, nos permiten sentirnos mejores y, sin embargo, evitamos las decisiones que verdaderamente nos convertirían. Podemos discutir detalles, formas, palabras, costumbres, horarios, prácticas y olvidar lo que es esencial, amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo de una forma concreta y práctica, como a nosotros mismos. Señor, tú no desprecias las cosas pequeñas. Nos enseñas en otro lugar que quien es fiel en lo poco será también fiel en lo mucho. Aprecias el vaso de agua entregado en tu nombre, la pequeña moneda
del óbolo de la viuda, aunque nadie ve ese gesto. Por eso aclaras que habría que practicar lo más importante sin descuidar lo pequeño. No nos invitas a una religiosidad vaga, sin compromisos, en la que cada uno actúe según su capricho, no. Nos invitas a ordenar correctamente nuestra vida, colocando cada cosa en su lugar, poner orden. Que los detalles expresen el amor, pero que no sustituyan esos detalles al amor. Que nuestras prácticas alimenten la entrega, pero no se conviertan en una pantalla detrás de la cual ocultemos nuestra falta de conversión. Nos señala, Señor, 3 realidades que aquellos hombres habían descuidado: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Nosotros no podemos considerarnos buenos ni agradar a Dios simplemente por rezar mucho, si es que al mismo tiempo tratamos injustamente a los demás. No podemos presentarte nuestras ofrendas mientras retenemos lo que pertenece al hermano, cuando dañamos su fama, cuando abusamos de su debilidad, cuando nos encarnizamos con quienes no pueden defenderse, o aprovechamos nuestra posición para imponer cargas y exigencias desproporcionadas. Abre, Señor, nuestros ojos para que reconozcamos las injusticias que cometemos, que no midamos la gravedad de nuestros actos según la repercusión pública que tengan, sino según el daño que puedan causar a nuestro prójimo. La justicia comienza por reconocer que cada ser humano posee una dignidad que no depende de su inteligencia, de su edad, de su salud, de su utilidad, de su posición social. No, Señor, todos hemos sido creados por ti, todos hemos sido redimidos con tu sangre. Que seamos justos en nuestras obras, pero también en nuestros juicios, en nuestra administración del dinero, en el cumplimiento de nuestros compromisos, en el modo de distribuir el tiempo en nuestra vida. Y haznos particularmente sensibles, Señor, ante quienes tienen menos atención, los pobres que no pueden devolvernos los favores, los ancianos que puede ser que nos impacienten con su ritmo lento. Señor, y junto a la justicia colocas la misericordia. No quieres una justicia fría, satisfecha con dar simplemente a cada uno lo estrictamente suyo. No, Señor, la misericordia no ve solamente la culpa en el otro, sino también la herida que ha recibido. La misericordia no se limita a dar testimonio de la caída del prójimo, sino que le tiende la mano para levantar al caído. Señor Jesús, nosotros necesitamos continuamente tu misericordia, pero no cuesta mucho trabajo el dársela a los demás. Señor, comprende nuestras debilidades. A pesar de que exijamos a los demás una perfección inmediata, tú actúa con paciencia con nosotros. Haz nuestro corazón, Señor, semejante al tuyo, dispuesto siempre al perdón y a la comprensión. La tercera realidad es la fidelidad. Fidelidad a ti, a los compromisos asumidos, a las personas que has confiado en nuestro cuidado. Señor, tú permaneces fiel incluso cuando nosotros no somos fieles. No retiras tu amor cuando dejamos de merecerlo. No abandonas la obra de tus manos cuando encuentras resistencia en nosotros. Enséñanos esa fidelidad
paciente, que sabe permanecer, esperar, reconstruir, comenzar de nuevo. Y diriges luego a los fariseos una expresión muy desconcertante y muy fuerte: guías ciegos. Porque aquellos hombres pretendían conducir a otros y sin embargo no eran capaces de ver su propio camino. También nosotros, Señor, podemos aconsejar con facilidad. Podemos examinarnos con mucha indulgencia a nosotros mismos. Percibimos enseguida una pequeña incoherencia en los demás, pero no advertimos contradicciones mucho mayores que se esconden en nosotros. Señor, concédenos la luz del Espíritu Santo. Antes de señalarle el camino a nadie, enséñanos a dejarnos conducir por ti. Antes de corregir a los demás, haz que nos preguntemos si vivimos aquello que exigimos. Y cuando tengamos la responsabilidad de orientar a otros, que lo hagamos con humildad, sabiendo que nosotros también necesitamos ser guiados. Filtráis el mosquito y os tragáis el camello. La imagen posee una gran fuerza, Señor. No nos hace precisamente sonreír, porque detrás de ella se esconde una verdad muy seria. Podemos a veces exagerar los defectos pequeños de los demás y sin embargo tolerar en nosotros actitudes más graves. Nos escandaliza una palabra desafortunada, mal dicha, pero no nos escandaliza nuestra falta de caridad. Nos molesta una incorrección en el prójimo, pero no nos molesta el orgullo que tenemos cuando la juzgamos. Danos, Señor, una conciencia bien formada, capaz de distinguir sin confundir, de reconocer las cosas que son verdaderamente importantes. Líbranos del peligro de utilizar la religión para sentirnos superiores a los demás. Podemos servirnos incluso de tus dones para alimentar la propia vanidad. Podemos convertir incluso el conocimiento de nuestra fe en un motivo para despreciar a los que saben menos, a los que te conocen menos. Podemos convertir nuestras prácticas espirituales en una medida con la que juzgamos a los demás. Nosotros vamos a misa, nos confesamos, rezamos el rosario. Recuérdanos, Señor, que todo lo bueno que hay en nosotros procede de ti. Si hemos recibido más luz, tenemos una responsabilidad mayor. Si conocemos tu voluntad, debemos vivirla con más humildad. Si nos has concedido servirte, Señor, solo podemos decirte que somos siervos inútiles, que lo que debíamos hacer, eso hicimos, ni más ni menos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.